La vacuna de AstraZeneca no solo volverá a administrarse este próximo miércoles, sino que su uso se ampliará hasta los 65 años, según ha estimado la Comisión de Salud Pública. Este ha sido uno de los asuntos abordados esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud entre el Ministerio de Sanidad y las autonomías. Esta vacuna llevaba unos días suspendida después de que se notificaran varios casos de trombosis en personas que habían recibido dichas dosis. Sin embargo, tras una evaluación de la Agencia Europea del Medicamento que concluyó que la inmunización era segura y eficaz, el Ministerio de Sanidad decidió levantar la suspensión y reanudar la administración a partir del próximo miércoles. Hasta la fecha, la vacuna estaba indicada en personas menores de 55 años. Sin embargo, con el cambio propuesto hoy, se ampliará la edad de los candidatos a los 65 años. Buenas noches, pues acaba de empezar en estos momentos la comparecencia de los responsables del Ministerio de Sanidad para anunciar la decisión adoptada por todas las autonomías con respecto a esta propuesta efectuada por el Departamento de Carolina Darias. Y Ceuta vuelve a estar en riesgo extremo solo unos días después de abandonar el peor de los escenarios posibles contemplados por el Ministerio de Sanidad. Nuestra ciudad vuelve a este estatus de riesgo extremo y Ceuta cuenta ahora con 257,14 casos por 100.000 habitantes en cuanto a incidencia acumulada a 14 días. Una vez más, es la segunda más alta del país, detrás de Melilla. Julián Domínguez emplaza a los ceutíes a decidir entre economía o salud. A su juicio, lo primero debe ser la salud, si no pronto tendremos, según afirma, una cuarta ola. ¿Qué queremos? ¿Una cuarta onda y con otros 30 muertos? Bueno, pues eso es lo que tiene que poner encima de la mesa la sociedad, en cada mano, decir, bueno, abro en el sentido del tema socioeconómico, y de libertades, o en su defecto y pago el pato, ¿no?, de estas cuestiones sanitarias, o pienso primero en la salud de los ciudadanos. Bueno, pues yo creo que una sociedad que se precie tiene que tener muy claro lo que quiere hacer al respecto. Yo lo tengo bastante claro, ¿no? Es primero la salud de los ciudadanos. Sin salud, todo lo demás es difícil que se pueda conseguir. Lo que sí está claro es que han sido muchos los negocios afectados por la pandemia. En mes y medio el Gobierno prevé que se apliquen a autónomos y pequeñas y medianas empresas el paquete de medidas de 11.000 millones, de las que 7.000 lo serán directas para cubrir los gastos y deudas causados por la pandemia y destinados a cubrir el 40% de esos gastos siempre que hayan tenido un 30% menos de facturación. Así lo ha confirmado esta mañana en nuestra televisión el asesor de la delegación del Gobierno, Pablo Núñez. 7.000 van a ser ayudas monetarias directas a los empresarios y pymes, sobre todo, para hacer frente a aquellos gastos directos y deuda que han ido pudiendo contraer desde el inicio de la pandemia en marzo hasta la fecha. Ciudad y delegación proponen la reubicación de la Capilla del Carmen en terrenos muy próximos a la actual, concretamente en el antiguo punto de arbitrios en Miramar. La situación del edificio no permite su reforma ni por el alcance de las actuaciones a ejecutar, ni por la documentación que se requiere para ello. Las dos administraciones han creado un grupo de trabajo para materializar el proyecto, contando con la colaboración y aportaciones de los feligreses de la Almadraba. El objetivo es tramitar durante el 2021 el procedimiento administrativo, de manera que las obras pudieran iniciarse a principios del próximo año. Y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha presentado su informe sobre la frontera sur que revelan que 1.717 personas han muerto o han desaparecido durante el pasado año tratando de llegar a España. En el entorno de Ceuta se produjeron 870 llegadas en 2020, lo que supone, según este informe, un descenso con respecto a años anteriores. La entidad explica que entre otros factores se debe al refuerzo de las vallas fronterizas. Se siguen produciendo las detenciones incluso a personas que tienen la situación administrativa regularizada y desplazándolas en autobuses a centros de detención en unas condiciones súper infrahumanas. O sea, se siguen produciendo las mismas vulneraciones de derechos, pero recordemos que este año hay otro elemento más, que es la triple valla de concertina que está puesta en el lado marroquí. O sea, este año es incluso peor.
Pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad de Noticias Ceuta. Comenzamos. La vacuna de AstraZeneca no solo volverá a administrarse este próximo miércoles, sino que su uso se ampliará hasta los 65 años, según ha estimado la Comisión de Salud Pública. Este ha sido uno de los asuntos abordados esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud entre el Ministerio de Sanidad y las autonomías. Esta vacuna llevaba unos días suspendidas después de que se notificaran varios casos de trombosis en personas que habían recibido dichas dosis. Sin embargo, tras una evaluación de la Agencia Europea del Medicamento que concluyó que la inmunización era segura y eficaz, el Ministerio de Sanidad decidió levantar la suspensión y reanudar la administración a partir del próximo miércoles. Hasta la fecha, la vacuna estaba indicada en personas de menores de 55 años y, sin embargo, con el cambio propuesto hoy, se ampliará la edad de los candidatos a los 65 años. Y sepan que la mayoría de españoles, un 52%, considera ahora que la vacuna de AstraZeneca es insegura, el doble que hace un mes, según indica una encuesta que una empresa de análisis de datos británicas publicaba hoy. La decisión de varios países europeos, entre ellos España, de paralizar la vacunación por la aparición de trombosis en algunas personas que habían recibido la inyección han supuesto un duro golpe a la reputación del fármaco. En un mes, la desconfianza en el preparado de la Universidad de Oxford y el laboratorio anglo-sueco se ha duplicado. Ha aumentado, no obstante, la percepción de seguridad de las otras dos vacunas administradas en España, la de Pfizer y la de Moderna. Sobre ese asunto, el portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva defiende totalmente los beneficios de la vacuna de AstraZeneca y cree que ha sido un desacierto paralizarla momentáneamente. AstraZeneca, absolutamente sí. Esta mañana se ha publicado, bueno, ha sido News, se hace eco de un estudio en 32.000 pacientes, 22.000 ciudadanos estadounidenses en los cuales no hay ningún riesgo de trombosis. Ha sido un desacierto tremendo el paralizar la vacuna de AstraZeneca y, bueno, se reconocerá en breve y, bueno, dentro de unos días veremos que se seguirá usando, pero esto ha sido darle un rejón de muerte a una vacuna cuando, ¿por qué? Intentamos no hacer las cosas al revés. El principio de precaución es precisamente no quitar una vacuna. El portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva ha acusado de miopía burocrática al Consejo Interterritorial y aboga por inmunizar a la población con solo una dosis, como ha hecho Gibraltar. Además, demanda más vacunas para Ceuta. Queremos más vacunas porque estamos subiendo las tasas en Ceuta y Melilla, queremos más vacunas porque no tenemos apoyos asistenciales adicionales, sino tenemos que buscarnos la vida, vamos a decir nosotros, a nivel de Ceuta y Melilla, porque no tenemos tampoco aislamientos domiciliarios adecuados en gran parte de los casos que se han producido brotes familiares y se siguen produciendo y, en definitiva, tenemos estudios que nos dicen que con una dosis vacunal tenemos inmunidad de grupo. Conclusión, bueno, yo creo que es defendible esa propuesta. Y tenemos una última hora referida al Consejo Interterritorial. La ministra de Sanidad acaba de anunciar un posible cambio de tendencia en nuestro país y se refiere a la subida que ya se está detectando en la incidencia acumulada en nuestro país. Sobre la propuesta de la Comisión de Salud Pública al respecto de ampliar hasta los 65 años la vacunación con AstraZeneca, la ministra de Sanidad ha afirmado que el Consejo Interterritorial ha acordado reiniciar la vacunación este miércoles, como les decimos, y se suprime el límite de los 55 años a la espera de llegar hasta los 65, la edad límite para vacunar con AstraZeneca. Nosotros seguimos con más noticias. Un total de 28 personas continúan en el hospital después de los 3 fallecimientos que se contabilizaron este fin de semana. 9 pacientes continúan en la UCI, 18 en planta y 1 en urgencias. Por su parte, hoy los curados son 61 y el total de casos activos bajan a los 228. Reseñar que el número de personas aisladas son 641. En cuanto a los nuevos casos positivos, hoy son solo 5, 2 hombres y 3 mujeres, y si lo desglosamos por edades son 2 menores de 15 años, uno de entre 15 y 19 años, uno de entre 20 y 29 años y otro de entre 40 y 49 años.
Y Ceuta vuelve a estar en riesgo extremo solo unos días después de abandonar el peor de los escenarios posibles contemplados por el Ministerio de Sanidad. Nuestra ciudad vuelve a este estatus de riesgo extremo y Ceuta cuenta con 257,15 casos por 100.000 habitantes en cuanto a la incidencia acumulada a 14 días. Una vez más, es la segunda más alta del país por detrás de Melilla. Esta vuelta de Ceuta al riesgo extremo ha coincidido con la flexibilización de las medidas en Ceuta. Según el portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, lo más relevante no es flexibilizar las medidas tal y como se ha hecho, sino que las medidas sean realmente cumplidas. Julián Domínguez emplaza a los ceutíes a decidir entre economía o salud. A su juicio, lo primero siempre debe ser la salud, si no pronto tendremos, según afirma, una cuarta ola. ¿Qué queremos? ¿Una cuarta onda y con otros 30 muertos? Bueno, pues eso es lo que tiene que poner encima de la mesa la sociedad, en cada mano, decir, bueno, abro en el sentido del tema socioeconómico y de libertades, o en su defecto, y pago el pato, ¿no?, de estas cuestiones sanitarias, o pienso primero en la salud de los ciudadanos. Bueno, pues yo creo que una sociedad que se precie tiene que tener muy claro lo que quiere hacer al respecto. Yo lo tengo bastante claro, ¿no? Es primero la salud de los ciudadanos. Sin salud, todo lo demás es difícil que se pueda conseguir. La incidencia de positivos por COVID en el ámbito educativo apuntan 5 casos activos en docentes y 27 en aislamiento. El número de personal no docente positivo es de 3, mientras 11 están aislados. Los casos positivos en el alumnado es de 45 y en aislamiento 196. El número de grupo cerrado por positivo es de 3 y corresponden a los centros Beatriz de Silva con 1, Rey Juan Carlos I con 1 y el Instituto Claro Campoamor con 1 caso. Y sepan que hasta el 18 de marzo Ceuta lleva realizadas desde el comienzo de la pandemia un total de 42.869 pruebas diagnósticas anti-COVID. Del mismo modo, los test rápidos realizados han sido 12.317 y otras pruebas de detección en un total de 18.128. Vamos con otros asuntos. Ciudad y delegación han propuesto la reubicación de la Capilla del Carmen en terrenos muy próximos al actual. El antiguo punto de arbitrios en Miramar, muy cercana a la localización original, es el lugar planteado para la nueva construcción. Un día más hablamos de la capilla de Nuestra Señora del Carmen, dado que la situación del edificio no permite su reforma ni por el alcance de las actuaciones que se deberían realizar ni por las autorizaciones que se requieren. El Gobierno de la Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno han propuesto como alternativa la construcción de una nueva capilla en los terrenos del antiguo punto de arbitrios en la playa de Miramar, frente al Polideportivo Díaz Flor, y que están muy próximos a su localización original. El compromiso pasa por completar durante 2021 el procedimiento administrativo para la nueva construcción, de manera que su ejecución pudiera iniciarse a principios de 2022, objeto de que pudiera finalizarse el mismo año, a ser posible, para celebrar el 16 de julio la festividad de la Virgen del Carmen en el nuevo templo y con la solemnidad que merece. Para avanzar en la materialización de este proyecto, la Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno han creado un grupo de trabajo al que se ha incorporado también una representación de los feligreses de la Almadraba para colaborar aportando sus planteamientos y sugerencias en torno a la futura actuación. El secretario de Barriada del PSOE, Juan Gutiérrez, ha alertado sobre el riesgo de hundimiento del suelo del aparcamiento ubicado detrás de la barriada del poblado de Regulares. Un aparcamiento que se construyó ganándole terrenos al monte donde existe una vaguada, ha explicado Gutiérrez. Este suelo tiene una raja de varios centímetros por la que se filtra el agua continuamente. El presidente de la barriada cuestiona que podría suceder algo parecido a lo ocurrido en el puente del Quemadero hace cuestión de unos días. Ante este problema, Gutiérrez exige al Gobierno una actuación urgente, además de una limpieza de la zona que está convertida, dice, en un vertedero ilegal llena de escombros y basura. El PSOE va a interpelar al Gobierno sobre los motivos por los que no se publica la información sobre el periodo medio de pago a proveedores de la ciudad en el portal de transparencia, atendiendo a lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
A través de la interpelación, los socialistas también quieren obtener información sobre cuál es el periodo medio de pago a proveedores de la ciudad y si el Ejecutivo es consciente de las consecuencias que los retrasos en el pago a proveedores pueden acarrear, entre otras, y según el PSOE, la destrucción de empleo. Y Vox llevará a pleno una propuesta para que se realicen las gestiones necesarias para que, junto a las empresas del sector turístico de Ceuta, se puedan establecer un corredor seguro sanitario para que los turistas puedan llegar a nuestra ciudad. Esta formación recuerda que actualmente el Gobierno de España está trabajando en varios proyectos de corredores seguros para que en el mes de junio algunas autonomías puedan recibir turistas extranjeros como paso previo antes de la apertura, a partir del 1 de julio, de las fronteras al turismo internacional. Este partido afirma que se debería comenzar ya a establecer los contactos necesarios y pertinentes para poder conseguir este objetivo. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha presentado hoy su informe de Derechos Humanos en la Frontera Sur 2020, que revelan que 1.717 personas han muerto o desaparecido durante el año tratando de llegar a España. En la ruta del Estrecho han sido 45 personas, lo que supone que cada 100 personas llegadas por la frontera sur han fallecido, 4,13, una cifra que a juicio de la entidad aumenta cada año. Cuanto más difícil es la ruta migratoria, más muertes se producen. Y tenemos el clarísimo ejemplo de lo que ha ocurrido este año. El traslado de la ruta migratoria a Canarias, una ruta más peligrosa, con barcos más grandes, con mayores dificultades, provoca más muerte. Y esa muerte tiene responsabilidad. En el entorno de Ceuta se produjeron 870 llegadas en 2020, lo que supone, según este informe, un descenso con respecto a años anteriores. Según la entidad, explica que se debe al refuerzo de las vallas fronterizas con la instalación de los peines invertidos y una tercera con concertinas en Marruecos, y además a esto se suman las detenciones y traslados de migrantes en el país vecino, refiriéndose a la política migratoria de la Unión Europea. La única línea de fondo es continuar blindando y elevando las murallas que rodean a la Unión Europea. No hay ninguna otra política, no se responde a los retos que tiene hoy el mundo actual y que se reflejan en las migraciones por parte de los gobiernos. La Asociación Pro Derechos Humanos denuncia que los centros de estancia temporal de inmigrantes en Ceuta y Melilla, más conocidos como CETI, constituyen un pozo sin fondo de los recursos del Estado para ejercer como país tapón, señalando al Gobierno de España de ser cómplice de no vulnerar los derechos humanos. Se siguen produciendo las detenciones incluso a personas que tienen la situación administrativa regularizada y desplazándolas en autobuses a centros de detención en unas condiciones súper infrahumanas. O sea, se siguen produciendo las mismas vulneraciones de derechos, pero recordemos que este año hay otro elemento más, que es la triple valla de concertina que está puesta en el lado marroquí. O sea, este año es incluso peor. La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos ha dirigido un escrito a la delegada del Gobierno en la que le advierte del tránsito de menores que se está produciendo en el interior de la antigua prisión de Los Rosales, saltando los muros de esta infraestructura. Los vecinos recuerdan la situación de abandono y dejadez con el que cuenta este inmueble. Por ello piden que se refuerce el vallado deteriorado que se arreglen los huecos que permiten acceder al interior y que se aumente la vigilancia que evite la entrada de los menores a este recinto. En el Día Mundial del Agua, el PSOE recuerda que una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de España fue declarar los servicios de agua y energía como esenciales, prohibiendo el corte de estos suministros a los hogares más vulnerables. El PSOE aboga por reorientar la gobernanza del agua para anticiparse a los impactos del calentamiento global y reducir el alcance de los mismos, asegurar el buen estado de las masas hídricas y el respeto a los caudales ecológicos, cumplir también con las obligaciones de saneamiento y depuración y luchar contra la pobreza hídrica. En mes y medio el Gobierno prevé que se apliquen a autónomos y pymes el paquete de medidas de 11.000 millones, de las que 7.000 lo serán directas para cubrir los gastos y deudas causados por la pandemia, para cubrir el 40% de esos gastos, siempre que hayan tenido un 30% menos de facturación.
El pasado 11 de marzo el Consejo de Ministros aprobó un paquete de ayudas directas a autónomos y pymes para paliar los gastos y deudas derivadas de la crisis económica por la COVID. 7.000 van a ser ayudas monetarias directas a los empresarios y pymes, sobre todo, para hacer frente a aquellos gastos directos y deudas que han ido pudiendo contraer desde el inicio de la pandemia en marzo hasta la fecha. Una iniciativa que está sujeta a una serie de requisitos. El incentivo requiere una exigencia como la continuidad de las empresas receptoras. Que van desde los 3.000 euros hasta los 200.000 euros para financiar hasta un 40% de las deudas que hayan podido contraer durante todo este tiempo. Hay una serie de requisitos. Estamos hablando de empresas que han tenido que tener un 30% menos de facturación desde el inicio de la pandemia a ahora. Empresas que han cumplido con sus obligaciones tributarias y fiscales. Desde marzo, en el paraguas del Gobierno por proteger el tejido empresarial, se implantaron aplazamientos para las deudas tributarias sin intereses, aunque había que gestionarlo previamente para acceder a las actuales ayudas. Se aumenta hasta 6 meses más el tema del aplazamiento de deudas con la Seguridad Social y con Hacienda sin intereses. Por tanto, yo creo que sí que en principio podrían entrar, pero para eso han tenido que tratar previamente con la agencia tributaria y con la Seguridad Social cómo gestionar esa deuda que habían contraído. Y Muface ha editado un cartel explicativo del comienzo de utilización del sistema de cita previa en el Servicio Provincial de Ceuta. La atención presencial se limita a asuntos urgentes, sin cita o cuestiones que no permitan realizar la gestión por teléfono. Un total de 40 provincias dispone ya del sistema del 060 y sede electrónica. Desde el 25 de mayo del pasado año se impuso la cita previa obligatoria en todas las oficinas de Muface. Son ya 40 las provincias que cuentan con el servicio de solicitud a través de la sede electrónica y teléfono 060. En el caso de Ceuta será a partir del 5 de abril cuando se podrá solicitar cita previa para los afiliados residentes de Muface, un canal que ya ha entrado en funcionamiento hoy y cuyo servicio afectará a un total de 4.754 afiliados en nuestra ciudad. Desde el pasado 25 de mayo de 2020 se impuso este sistema que aporta la seguridad y trazabilidad, así como la posibilidad de concertar cita en cualquier momento. Conocemos ahora las previsiones del tiempo para los próximos días. Mañana martes, tiempo soleado con temperaturas máximas de 18 grados y 13 de mínima, viento de poniente. Miércoles también sol con temperaturas máximas de 19 grados y mínimas de 13, viento también de poniente. La farmacia de guardias para esta noche es la farmacia Puya en Avenida Teniente Coronel Gautier número 12. Y el número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja hoy ha sido el 3131. Más noticias. La Consejería de Educación y Cultura ha puesto ya a la venta las localidades para la obra El Electro, que se representará en el auditorio del Rebellín a las 7:30 de la tarde el próximo 17 de abril. Una comedia sobre la vocación política protagonizada por los actores Fernando Coronado y Antonio Maurelos. Y en esta obra veremos cómo a un punto de dar su discurso de investidura, un recién elegido presidente del gobierno se enfrenta a un inesperado problema. Un tic nervioso amenaza con arruinar tan solemne momento. Un psiquiatra acude para atenderlo y se inicia una divertida e incisiva batalla dialéctica entre los dos. Se trata de una comedia sobre los efectos de la política y las terapias psiquiátricas, política contra la ciencia, conciencia contra apariencia y poder contra el poder. Y el Colegio Ciudad de Ceuta ha sido reconocido por ACMUMA y la Asociación Española contra el Cáncer por su participación en la carrera de la mujer. La Asociación Española contra el Cáncer y la Asociación Ceutí de Mujeres Mastectomizadas han hecho entrega de un reconocimiento al Colegio Ciudad de Ceuta por su colaboración y ayuda en la carrera de la mujer. Un diploma para que tengan un recuerdo de la asociación y bueno, y darles
aprovechar para darles las gracias tanto a los profesores, que son los que han trabajado muchísimo, no solamente por la venta de las mascarillas, también por la apuestación que han hecho, de que ahí la tenemos, y desde luego a profesores, a niños y claro también a los padres de los niños. Y desde la Asociación Española contra el Cáncer se lo agradecemos en nombre de todos los enfermos y familiares, porque la verdad que la ayuda y la colaboración que hacen, la verdad que es una aportación tanto económica y también moral, porque la verdad que a todos ellos les reconforta el que se vea que esa participación va a ser en beneficio y en pro de todos, ¿no? Los profesores de educación física organizaron una carrera presencial en el centro para que los alumnos participaran en esta iniciativa. Una carrera en grupos de 3 personas y cumpliendo con las medidas sanitarias. Cada 20 minutitos bajaban 3 grupos, de los cuales 2 se quedaban en boxe, que estaban bastante separados, manteniendo las distancias de seguridad y demás, y uno corría. Entonces el resto que hacía animaba. Dependiendo de la edad, dependiendo del nivel, pues corrían 1, 2 o 3 vueltas, porque han corrido desde los infantiles hasta los mayores, hasta el sexto. Y esta noche la noticia ha estado en la inauguración oficial de la iluminación del Museo Histórico Militar en un acto oficial en el Castillo del Desnarigado, así como de la recién instalada Sala de Sanidad Militar. Un acto que ha contado con el apoyo de la Consejería de Cultura de la Asociación de Historia y Cultura Militar de Ceuta, al que han asistido las primeras autoridades civiles y militares de nuestra ciudad. Y ya nos vamos, les dejamos ahora con Javier Navas y el Club Deportivo, con el que conocerán cómo les ha ido a nuestros equipos durante el fin de semana. Gracias por estar ahí una vez más, hasta mañana.